Las causas más frecuentes debemos tener en cuenta que se deben de diferenciar según los grupos etarios. La principal causa es los orígenes reumáticos, y los orígenes reumáticos los vamos a ver en los grupos en las poblaciones pediátricas que fácilmente pudieron haberse contagiado de un estreptococo de beta hemolítico que no recibió un adecuado tratamiento, que curó y que dejó cierto mimetismo inmunológico. Cuando las células inmunes reconocen estos antígenos con mimetismo molecular o mimetismo inmunológico, van a atacar de manera inadecuada a las válvulas. Hay que tener en cuenta que esto representa el 40% de los pacientes con esta patología. Las lesiones pueden ser congénitas, se pueden originar trombos valvulares y también pueden deberse a procesos neoplásicos o cancerígenos. Debemos tener en cuenta que la patología se va a encontrar engrosamiento de las válvulas por fibrosis o calcificaciones. Se van a encontrar procesos de fusión de la comisura. A su vez también vamos a ver fusión y acortamiento de las cuerdas tendinosas. Hay estrechamiento en boca de pez, como se vio al inicio. El orificio por el cual va a pasar la sangre a través de la válvula mitral va a ser menor. Por eso dicen que tiene una apariencia en boca de pez. La fisiopatología es la reducción del orificio mitral, aumenta la presión a nivel de la aurícula izquierda, va a producirse una dilatación e hipertrofia de la aurícula izquierda, se produce o se transmite en sentido retrógrado al lecho vascular pulmonar. Aquí es lo que propicia o genera la aparición del cor pulmonar o la hipertensión pulmonar, aumentando la presión venosa pulmonar. Esto genera, bueno, antes de pasar a lo siguiente, hay que tener en cuenta que al aumentar la presión venosa pulmonar, van a haber variaciones a nivel de la presión oncótica y colososmótica e hidrostática a nivel de los capilares pulmonares, propiciando el origen de edema pulmonar. Entonces, aquellas personas que tengan cierta patología a nivel de lo que es la válvula mitral, que predisponga la exposición de un aumento de la presión venosa pulmonar, va a tener procesos de edema. A su vez, también debemos tener en cuenta que existe extravasación de líquidos hacia el proceso intersticial y pulmonar por el cambio de presiones que hemos mencionado. Sabemos que va a aumentar la presión hidrostática, va a haber menos relación entre la presión hidrostática, colososmótica y oncótica, y esto va a generar que propicie más extravasación de los líquidos, generando el edema. Las manifestaciones clínicas va a ser disnea, tos, ortopnea. ¿Alguien de los presentes tiene alguna duda? ¿No conoce lo que es el término de la ortopnea? Ortopnea vendría a ser aquel proceso en el cual el paciente no puede dormir totalmente en decúbito supino. Necesita tener cierto respaldar, almohadas en este caso, en la mayoría de los casos de los pacientes, para poder generar cierta elevación y poder respirar adecuado durante las fases de sueño o de fases en las que esté durmiendo. A su vez, también debemos tener en cuenta que la gran manifestación cardiovascular va a ser con procesos de arritmias auriculares, específicamente las relacionadas a fibrilación auricular. Como existe alteración a nivel de las presiones del territorio vascular pulmonar, esto va a generar un proceso de hemoptisis, sangre durante procesos tucinógenos. Los fenómenos embólicos van a ser muy fácilmente relacionados a esto, aunque van a ser más propios de un émbolo microbiano. Vamos a saber que este tipo de personas o pacientes tienen gran predisposición a infecciones pulmonares, procesos de infecciones cardíacas tales como las endocarditis infecciosas y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Perdón. Con respecto a los cambios pulmonares, se van a observar congestión pulmonar, aumento de la presión del circuito menor,
Va a haber una reducción de la capacidad vital, la capacidad pulmonar total, la capacidad inspiratoria máxima y la capacidad de oxígeno por unidad ventilatoria. Esto propiamente lo van a entender un poco más cuando hablemos con respecto a fisiología respiratoria, ya que involucra los cambios de los volúmenes propiamente. Hay que tener en cuenta que en todo proceso respiratorio existe una variabilidad de los volúmenes. ¿En qué sentido? Uno inhala un volumen de aire que ingresa, y este es el volumen tidal, aproximadamente 500 mililitros, que junto a la cantidad de aire que queda en reserva en los pulmones al final de un proceso expiratorio va a empezar a aumentar la capacidad vital. Hay que tener en cuenta que también existe una capacidad inspiratoria máxima en la cual, aparte del aire al final del proceso inspiratorio, con, con el volumen tidal o el volumen corriente que ingresa. Esto es lo que se estuvo mencionando con respecto a a los volúmenes respiratorios. Debemos tener en cuenta que el volumen tidal o volumen corriente es de aproximadamente 500 mililitros. Perdón. Eh, Tenemos que tener en cuenta que el volumen tidal se representa con el fin del proceso de la expiración normal y el fin de un proceso inspiratorio normal. Posterior a ello, vamos a ver el volumen de reserva inspiratorio, que es aproximadamente de 300 mililitros. Cuando estemos hablando de un proceso de volumen reserva expiratorio, que es al final del proceso de expiración, va a llegar a 1100 mililitros. Y el volumen de residual posterior al proceso inspiratorio, cuánto queda en el pulmón, es de aproximadamente 1200 mililitros. Hablemos con respecto a las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares totales es aquellos que involucran tanto el volumen de reserva inspiratoria, el volumen tidal, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Si vamos a hablar con respecto a la capacidad vital, únicamente hablamos del volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva corriente más el volumen de reserva expiratorio. Es muy importante hacer una evaluación de este tipo de pacientes con respecto a los ruidos cardíacos, en los cuales vamos a observar que el primer ruido va a estar aumentado en intensidad y es más tardío. Se puede encontrar en pacientes alteraciones a nivel de la aurícula izquierda que se pueden ser muy fácilmente apreciables en dos tipos de prueba. Uno, que es la radiografía, donde vamos a encontrar que el índice cardíaco va a verse alterado, perdón, se va a ver también en la otra prueba que es un poco más específica, que es el electrocardio, cual vamos a encontrar un trazo en la onda P mitral o la onda P mellada. Vamos a encontrar una fibrilación auricular en estados muy avanzados de la patología. Vamos a encontrar una desviación del eje eléctrico hacia la derecha. Con respecto a la estenosis aórtica, es la obstrucción de la eyección ventricular izquierda. Es la lesión vascular más frecuente, alrededor del 25%. Más frecuente en varones que en mujeres. Hay que tener en cuenta que, al igual que hemos mencionado con respecto a la estenosis mitral, la estenosis aórtica va a generar un efecto de aumento de fuerza o aumento de actividad contráctil por parte del ventrículo izquierdo para poder eyectar o suministrar la sangre de la región ventricular hacia la región auricular, hacia la región aórtica. Las etiologías pueden deberse a procesos de calcificación degenerativa en las cúspides aórticas. Es lo más común, aunque al igual que en lo que hemos mencionado en la patología mitral, esto se debe de observar según el grupo etario. Se caracteriza en pacientes de la tercera edad. Si estamos hablando de problemas de las primeras fases, las primeras edades de la vida, se deben a procesos congénitos en los cuales el proceso de estenosis se da desde el momento del nacimiento, se fibrosa y se calcifica progresivamente. También está relacionado a procesos de infección, que son como la endocarditis reumática. Se debe también a un mimetismo autoinmune en la cual el estreptococo beta-hemolítico fue erradicado por parte del sistema inmunológico, pero en el sistema inmunológico queda cierta memoria que se parece a los antígenos que se encuentran presentes a nivel de la válvula aórtica.
Entonces, estos elementos inmunológicos llegan a la zona, reconocen erróneamente a la válvula aórtica como si fuera algo inadecuado y empieza a hacer procesos de ataque, de lesión, de noxa. El cuerpo es tan inteligente que empieza a hacer procesos de recuperación y van a empezar a hacer procesos de cicatrización, generando procesos de estenosis que van a propiciar y generar más grados de estenosis. Hay que tener en cuenta que la endocarditis reumática vamos a ver fusión de las comisuras y se origina una válvula de aspecto bicúspide. La fisiopatología, a medida que el orificio disminuye, se produce un aumento de la presión del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Se va a producir un proceso de hipertrofia concéntrica a nivel del ventrículo izquierdo. En etapas terminales, el gasto cardíaco y la gradiente de presión a nivel del ventrículo izquierdo y la aurícula derecha se elevan. Aumenta el consumo de oxígeno, dificulta el aporte a nivel del miocardio, generando procesos de isquemia. Las manifestaciones clínicas más habituales en este tipo de pacientes es que son asintomáticos durante periodos prolongados, van a realizar, si cuando ya empiecen a presentar procesos de síntomas, va a haber procesos de angina de pecho. La angina de pecho es ese dolor tipo infarto, es un dolor opresivo en la región torácica, precordial específicamente, que que se caracteriza con un desencadenante, que es la actividad física. Cuando el paciente con angina de pecho se pone en una situación de reposo o descanso, la angina de pecho mitiga o disminuye. A su vez, como sabemos que los procesos de estenosis aórtica no permiten un paso adecuado del volumen de sangre por parte de la región ventricular a la región auricular a la región aórtica, esto genera una disminución en la perfusión y al para tal sentido, bajo volumen sanguíneo va a llegar a la región del sistema nervioso central, lo cual va a llegar a cuadros de síncope. A su vez, parte ventricular, para vencer esa resistencia, que no lo va a poder vencer muy fácilmente, va a haber un aumento progresivo de las presiones de manera retrógrada, que va a llegar también a las regiones pulmonares, generando un efecto en las alteraciones a nivel de las presiones hidrostáticas, coloidosmóticas y osmóticas, volviendo a retornar a procesos de disnea. Y hemos hablado entonces con respecto a lo que es la sección de la aorta. Hablemos de estenosis tricuspidia. Es la que dificulta el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, causada por reducción del orificio de la válvula tricuspidia. La etiología más frecuente es la fiebre reumática, por lo que generalmente se asocia a valvulopatías mitrales y aórticas. La fisiopatología, como consecuencia de la obstrucción parcial al flujo, aumenta la presión de la aurícula derecha. Este incremento se transmite en sentido retrógrado al lecho venoso sistémico, produciendo congestión venosa y derrames. Como estamos hablando con respecto a disnea, que va a estar relacionado a una disminución del gasto cardíaco, va a generar una caída del ventrículo, lo cual va a generar un proceso de fatigabilidad. Con respecto a la hepatomegalia, por elevación de la presión venosa propiamente, y un proceso de distensión abdominal por ascitis, ya que al igual que como hemos mencionado en la patología anterior, esto va a generar un aumento de la presión intravascular de manera retrógrada, volviendo a tener una presión aumentada a nivel de la región abdominal, generando una extravasación de líquidos, generando la aparición de ascitis. Como estamos hablando de un proceso de incremento de presiones, al igual que en la región abdominal, puede haber en las regiones distales, lo cual va a generar procesos de edema. Se van a encontrar cuadros de anorexia
y adelgazamiento, perdón, con cuadros de caquexia. Entonces ya hemos hablado con respecto a las valvulopatías, hablemos ahora con cardiopatías isquémicas. Es el conjunto de enfermedades que resulta de un desequilibrio entre las necesidades y los aportes de oxígeno. Es más del 90% de los casos que se debe a la reducción de las obstructivas en las arterias coronarias. Hay que tener en cuenta que el mecanismo principal es una disminución en el flujo coronario. Se aumentan las demandas metabólicas y disminución del oxígeno disponible en sangre. Esto va a generar, si es reversible, angina de pecho. Si no es reversible, se van a generar cuadros de infarto de miocardio, cardiopatía isquémica crónica y muerte súbita. Con respecto a la angina de pecho, debemos tener en cuenta que es un dolor torácico intermitente producido por un cuadro de isquemia miocárdica transitoria reversible. Dura entre 15 segundos y 15 minutos. Existen tres variantes de la angina de pecho: la estable o típica, la variante de Prince-Metal, la inestable o progresiva. La estable, como se mencionó, hay un desencadenante, un detonador. Se hace alguna actividad física o un efecto de estrés emocional que conlleva a una angina estable, que se mantiene persistente hasta hacer un proceso de reposo. La variante de Prince-Metal está más asociada al consumo de sustancias ilícitas tipo la cocaína, que genera un efecto de vasoespasmo propiamente en el territorio coronario, lo cual priva o disminuye su perfusión sanguínea, generando este cuadro muy característico del dolor tipo opresivo a nivel del pecho. La angina inestable o progresiva es aquella que va iniciando, poco a poco va presentándose los dolores, la dificultad para hacer ciertas actividades, y que posteriormente va a progresar de un nivel de actividad física leve hasta extenuante o moderada. Hablemos con respecto a infartos de miocardio. La muerte del músculo cardíaco es causada por un cuadro de isquemia, se debe a una hemorragia dentro de la placa o de la erosión de esta, o que esté la ruptura de la misma con trombosis superpuesta. A ver, hay que tener en cuenta que los infartos de miocardio, como se pueden haber dado cuenta, es por un cuadro de isquemia. El cuadro de isquemia se debe a una dificultad en el pasaje sanguíneo, en la perfusión. Esto se puede ver específicamente solo a tres cosas: un proceso de vasoespasmo, que es el tipo de angina de Prince-Metal. Lo otro puede deberse a una obstrucción en la luz vascular. Puede ser por una placa ateromatosa o una placa o un émbolo graso. La placa ateromatosa que van a propiciar la adhesión de las plaquetas a través del tromboxano A, la prostaglandina E, los cuales van a ir aumentando la adhesión de todos los elementos celulares o morfes de la célula. Hay que tener en cuenta que esto va a ir aumentando conforme haya cuadros de cuadros de hiperinflamación, está mal dicho, cuadros de inflamación, de hiperactividad endotelial, a su vez que hubiera ciertas sustancias de NOx a nivel endotelial, el tabaco, la hipertensión o lesiones propiamente vasculares. El infarto de miocardio puede ser transmural o subendocárdica. Aquí tenemos un clásico imagen de una muestra anatómica cadavérica en la cual hay una necropsis correspondiente al mismo caso, en la cual vamos a observar que se demostró la existencia de un miocardio necrosado de color rojo oscuro en regiones post-laterales basales de la pared libre del ventrículo izquierdo. Un infarto transmural. No había procesos de hipertrofia ventrículo izquierdo ni derecho. Con respecto a los procesos de necrosis de miocardio, comienza alrededor de los 30 minutos después de la oclusión coronaria.
La morfología, casi todos los infartos transmurales afectan por al menos una parte del ventrículo izquierdo. Los infartos transmurales suelen abarcar casi toda la zona de perfusión de la arteria coronaria. El infarto de miocardio menor de 12 horas no suele apreciarse al examen macroscópico. Especialmente entre las 12 y 24 horas, el infarto puede identificarse en los cortes macroscópicos. Con respecto a la cardiopatía isquémica crónica, hay que tener en cuenta que se debe a un proceso aterosclerótico o de aterosclerosis de aterosclerosis moderada asintomática. La morfología, vamos a observar un corazón dilatado, hipertrófico, pesado, con cicatrices blanquecinas, grisáceas, discretas. Se va a observar procesos de hipertrofia del miocardio, vacuolización subendocárdica difusa. Con respecto a la muerte súbita cardíaca, debemos tener en cuenta que es la pérdida abrupta de la función cardíaca, conducida en la mayoría de los casos por el deceso del paciente. Se desencadena principalmente por arritmias como bradicardia, taquicardia ventricular y con más frecuencias por desfibrilación ventricular. Se calcula que alrededor del 12.5% de las defunciones que se producen de forma natural son debidas a procesos de muerte súbita. Y de todas estas, el 88% son de origen cardíaco. Con respecto a los cuadros de insuficiencia cardíaca, hay que tener en cuenta que, perdón, esto es la insuficiencia cardíaca, vamos a observar que se da un síndrome complejo de caracterización por anomalías de función ventricular y regulación neurohormonal. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia del corazón puede bombear la sangre a un ritmo que se adapte a las necesidades del tejido y que el tejido a una presión de llenado anormal. Hay que tener en cuenta que las patologías de gravedad van a ir progresando y son letales. Aquí quiero un poquito que nos enfoquemos. Hay que tener en cuenta que el corazón se vuelve insuficiente debido a que la posibilidad de las fibras de actina y miocina, ¿se acuerdan cómo trabajaban? Son fibras musculares que van a actuar conforme más distendidos, más estirados estén, más potencia contráctil van a tener. Pero esta ley no se cumple de manera infinita, sino que llega a un punto de quiebre en la cual las fibras dejan de tener en contacto y por más que se les suministre ATP, que es la moneda energética que permite que la actina desplace a través de la miocina, no va a poder ser posible. Entonces, para tal sentido, cuando existe una alteración de una miocardiopatía dilatada, esto fácilmente puede conllevar a la aparición de un cuadro de insuficiencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que es el problema de salud pública más importante a nivel de todos los países. A nivel de 5 millones las personas de la Unión Europea padecen de insuficiencia cardíaca. Es la causa de 12 a 15 millones de visitas a una instalación médica o una instalación hospitalaria. Fue responsable de alrededor de 53.000 muertes en el año 2001. Aumenta la incidencia y la mortalidad con los años a pesar de tratamientos. El costo directo e indirecto de la insuficiencia cardíaca en el 2005 fue alrededor de 27.9 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca ocurre cuando el miocardio no puede bombear, expulsar la sangre muy bien. Hay que tener en cuenta lo que hemos mencionado con respecto a las fibras de actina y miocina, que ya no tienen puntos de unión o de interacción para poder tener esa actividad contráctil. Esto se debe principalmente a una insuficiencia cardíaca tipo sistólica. Y los músculos del corazón están rígidos y no se llenan con sangre fácilmente cuando hablamos de un proceso de insuficiencia cardíaca diastólica. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca congestiva, a medida que se pierde la acción de bombeo del corazón, la sangre puede representar en otras áreas del cuerpo. El líquido se acumula en los pulmones, el hígado, el tracto gastrointestinal, al igual que en los miembros de los lugares donde haya declinación, tales como los miembros inferiores, los miembros superiores, en caso de que el paciente esté totalmente en decúbito supino.
La insuficiencia cardíaca puede ocurrir cuando una infección debilita el miocardio. Dicho trastorno se denomina miocardiopatía. Cuando hay un proceso de arteriopatía coronaria, un estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministra sangre y oxígeno al corazón. Otro problema de corazón que puede causar una insuficiencia cardíaca son cardiopatía isquémica, ataque cardíaco, valvulopatías cardíacas y algunos tipos de ritmos cardíacos anómalos, como las arritmias. Causas. Otras enfermedades que pueden causar o contribuir a la insuficiencia cardíaca son cuadros de efisema, hipertiroidismo, anemia grave e hipotiroidismo. Con respecto a los últimos casos, específicamente de la anemia grave, lo que va a suceder es que la sangre no va a tener esa viscosidad ni tampoco va a tener ese aporte de poder suministrar adecuadamente oxígeno a las células que lo requieran. Para tal sentido, el corazón va a empezar a bombear con mayor fuerza y con mayor frecuencia para poder hacer que la sangre que tenga poca hemoglobina pueda recircular, captar el oxígeno o el poco oxígeno que puede captar para poderlo brindar a las células que lo requieren. Este trabajo excesivo va a generar dos cuadros, un cuadro de dilatación cardíaca y un cuadro de hipertrofia. No porque necesita más fuerza para bombear, sino que va a trabajar con mucha más frecuencia. Hablemos con respecto a la fisiopatología. Se va a encontrar procesos de hipertrofia miocárdica, concéntrica o excéntrica, dependiendo del lado, si es del lado derecho o izquierdo. Se va a encontrar una distribución del gasto cardíaco inadecuado para mantener la perfusión de los órganos vitales. Va a haber cambios neurohormonales y esto se va a deber a los volúmenes que se manejen a nivel de la región auricular, a nivel también de los callados, de los callados, no, de los receptores, de los varoreceptores específicamente que se encuentran en el callado aórtico y en la bifurcación de la carótida. Con respecto a los cambios neurohormonales, aumenta la carga hemodinámica y la necesidad de oxígeno por parte de los ventrículos. Para tal sentido, la angiotensina 2 va a generar un efecto de vasoconstricción. La aldosterona va a generar efecto de retención de sal y de agua. La vasopresina va a generar en altos niveles un proceso de vasoconstricción. Los sistemas adrenérgicos como la noradrenalina va a generar procesos de vasoconstricción, arritmias, sobrecarga de calcio, toxicidad, apoptosis y remodelamiento cardíaco. En la fisiopatología vamos a ver mecanismos compensatorios tales como el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad miocárdica, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la precarga, mayor liberación de péptido natriurético atrial, que está relacionado al proceso de hipertensión pulmonar y congestión pulmonar. Síntomas pulmonares que se van a apreciar en este tipo de pacientes: tos, disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna, taquipnia, sibilancia, crépitos húmedos y derrame pleural. Con respecto a lo que vamos a mencionar, que la insuficiencia cardíaca, según mi hija, define 4 clases, sobre todo la base de valoración subjetiva que hace el médico durante el interrogatorio clínico. Se clasifica en clase 1, no se experimenta limitaciones físicas al movimiento, no aparecen síntomas con la actividad física rutinaria. La clase 2 se observa ligera limitación al ejercicio, aparecen los síntomas con la actividad física diaria, ordinaria, resultando en fatiga, disnea, palpitaciones y angina. En la clase 3 se observa marcada limitación al ejercicio, aparecen los síntomas con las actividades físicas menores, con el caminar y, desaparece con el reposo. Perdón. En la clase 4 se va a observar limitaciones muy severas, incapacidad para realizar cualquier actividad física, aparecen los síntomas aún en reposo. Los estadios de la insuficiencia cardíaca. Tenemos 4 estadios. El estadio A, el paciente solamente con factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Estadio B, pacientes con daños estructurales sin síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Estadio C, pacientes con daños estructurales con síntomas. Y el estadio D, insuficiencia cardíaca refractaria.
Para tal sentido, debemos tener en cuenta que los que se encuentran dentro del estadio A, que son catalogados como alto riesgo sin cardiopatía estructural, el tratamiento únicamente debe ser mediar el control con la hipertensión arterial. Para tal sentido se utilizan diuréticos, el atenolol, los inhibidores de la angina, de la enzima convertidora de la angiotensina, o lo que viene a ser el ARA. También se debe controlar los grados de dislipidemia, el ejercicio regular, se desaconseja la ingesta de alcohol. Y con respecto a los medicamentos más usados son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Con respecto al estadio B, que son relacionados a cardiopatías estructurales asintomáticas, vamos a observar tratamientos donde todas las medidas que se mencionaron en el escenario A, los YECAS en determinados pacientes, los beta bloqueadores, si hay indicación. Con respecto al estadio C, en el que vamos a observar cardiopatías estructurales, síntomas actuales o previamente, el tratamiento va a ser todo lo que se mencionó en el A, fármacos de uso rutinario, los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores beta y los digitálicos. Se debe a su vez también asociar una restricción de sal. Con respecto al estadio D, debemos tener en cuenta las cardiopatías estructurales en las cuales vamos a ver insuficiencia cardíaca refractarias y que requiere intervenciones especiales. El tratamiento va a ser tanto lo que se vio en el ABC. Van a haber disposiciones de asistencia mecánica, trasplantes cardíacos, perfusión continua, no intermitente, en las cuales vamos a observar manejo endovenoso de inotrópicos. Resistencia para enfermedades terminales. Eso sería todo con respecto a la clase de fisiopatología. Si hubiera alguna duda o consulta. ¿Alguna duda o consulta, chicos? Correcto. Entonces, hablemos propiamente de patologías cardíacas. Debemos de tener en cuenta que existen múltiples alteraciones tipo las que se dan a nivel congénito. Y para tal sentido debemos de tener en cuenta cómo se hace la formación del corazón. El corazón se origina a partir de la tercera semana de vida y dura aproximadamente todo este proceso de cardiogénesis hasta la quinta semana. El esbozo cardíaco es un órgano tubular no cavitado, proveniente de un seno venoso, a la meta ámpula, al bulbo y al tronco arterial. Durante el periodo somítico, la circulación es vitelina, establecida por venas y arterias vitelinas, que es reemplazada por una circulación coraniol, corioalantoidea, propiamente de la placenta, que se establece por parte de lo que viene a ser, perdón, un momento, no me deja aumentar de tamaño. Se cortó. Bueno, en fin. Como sabemos, únicamente se establece a través de las venas y las arterias umbilicales. Debemos tener en cuenta, creo que sí, ahora sí, que durante la primera fase no hay todavía una circulación propiamente pulmonar especial, ya que no existen procesos de ventilación o respiración intrauterinas. Las transformaciones que se experimentan en el tubo cardíaco son modificaciones necesarias para que se establezca una circulación pulmonar, que después del parto subsistirá de la circulación placentaria. La reorganización del tubo cardíaco, en la cual va a ser un extremo venoso, un extremo arterial y un segmento ampular. El extremo venoso va a ser propiamente de las aurículas y las venas pulmonares. El extremo arterial va a ser del tronco arterial y de la aorta, y las ampulares de los ventrículos. Esto es lo que hemos estado mencionando con respecto a la cardiogénesis.
debemos tener en cuenta que el corazón va a irse generando a través de ciertas prominencias que van a ir evolucionando para originar un tubo cardíaco, el cual posteriormente va a generar un doblez o un gire sobre su propio eje para poder determinar originar las cuatro cavidades que conocemos del corazón. La reorganización del segmento venoso, que es el proceso normal, el segmento venoso experimenta las siguientes transformaciones: de desplazamiento del seno venoso hacia el lado derecho de la aurícula, formando la formación hacia el lado izquierdo de la aurícula, el seno venoso o la vena pulmonar común con nuevas conexiones venosas, la desaparición de la primitiva conexión venosa de los pulmones y del sistema venoso corporal. Se realiza la rectación auricular. Aquí podemos observar que este proceso puede conllevar a generación del foramen oval o también la comunicación interauricular del seno venoso inferior. Principales malformaciones a nivel de la reorganización del segmento venoso. Detección de la lateralización del seno venoso, los casos de cabalgamiento de la desembocadura de una vena cava o un seno coronario, desembocadura medial de la aurícula. Por debajo de estas no se formará la porción del tabique auricular, en la cual va a generar un defecto septal seno auricular. Con respecto a la formación del seno pulmonar de la aurícula, del lado derecho de la aurícula, se observa la desembocadura de la vena pulmonar en la aurícula derecha total, todas las venas pulmonares de la aurícula derecha, y parcial, solo las venas pulmonares derechas desembocan en esta. Con respecto a la persistencia de las primitivas conexiones venosas pulmonares, la falta de involución de las conexiones venosas de los pulmones con el sistema venoso corporal, se va a observar unas supracárdicas con el territorio de la cava superior, infracárdicas en el territorio de la cava inferior se llaman infracárdicas. La falla de la incorporación del seno pulmonar, vamos a observar venas pulmonares comunes en la aurícula izquierda, el cual va a generar un cor atrio-atrium. Las venas pulmonares desembocan en la cámara preauricular, comunicando la aurícula izquierda por dos o varios orificios pequeños. El cuadro clínico es similar a un proceso de estenosis mitral. Aquí está cómo se origina la aparición del esbozo cardíaco hasta la aparición del corazón propiamente. Sabemos que involucran los genes tales como el D11, el MIF1 y también con respecto al crecimiento cardíaco, en la cual va a originarse la diferenciación del cardiomiocito a través de las expresiones genéticas GAT4, MKX25, el MEP1. A su vez, también la proliferación de los cardiomiocitos a través de la ciclooxigenasa 2, el SFR2, el HAM1-2, el MEF2C y el GATA4. A su vez, también se va a ver lo que es el giro que va a dar el corazón, el giro del tubo del corazón, que va a generar también la que es la cresta neural cardíaca y la migración de esta hacia la región del miocardio a través de los marcadores genéticos ERG1 y 2, que es de tipo Sprout. Se va a ver un proceso de diferenciación a través de los tractos vasculares, que vamos a ver tanto las arterias y las venas, propiamente por el grupo genómico, los factores genéticos, perdón, ISL1, TBK1. Las proteínas contráctiles van a estar relacionadas al MIR28A. Y con respecto a la proliferación del cardiomiocito por los marcadores genéticos CHEK1, y también observamos lo que son el cardiomiocito de transmisión rápida por parte de la hiperplasia de cuadros de hipertrofia, donde se va a realizar el proceso de maduración cardíaca y también el crecimiento del corazón postnatal. Hay que tener en cuenta la reorganización del extremo arterial, donde son procesos normales, la formación de los tabiques ventriculares y vulvares, se completa el desarrollo del tabique del tronco arterial, la separación del lecho aórtico en la aorta descendente y el lecho pulmonar en el tronco de las arterias pulmonares. En esta fase el desarrollo tanto del lecho aórtico, el orificio pulvotroncal está hacia la derecha y el pulmón y hacia la izquierda.
Vamos a observar si en esta situación se completa el tabicamiento del corazón, se producirá dos circuitos cerrados, enteramente independientes, cosa que sería incompatible. Bueno, está lo que hemos mencionado, el orificio bulbo troncal experimenta una torsión que invierte la posición de los lechos arteriales. La torsión bulbo troncal se realiza en tal sentido que coloca las crestas vulvares en su mismo plano y las dispone hacia fusionarse sin defecto. En cambio, esta torsión convierte el tabique del tronco en un septo helicoidal, lo que se hace manifiesta en el corazón normal en el desarrollo de la aorta ascendente y del tronco pulmonar. Malformaciones: persistencia del tronco arterial, ausencia del tabique troncal, persistencia del orificio bulbo-troncal con una sola válvula sigmoidea y por un amplio defecto vulvar. Defectos aislados del tabique troncal, defectos parciales donde existe una ventana aortopulmonar. En estas anomalías, el orificio bulbo-troncal está dividido en una válvula aórtica y una pulmonar. Defectos aislados del tabique vulvar, pertenece a defectos septales ventriculares, detención de la torsión bulbotroncal, donde se observa transposición arterial. Aquí vamos a observar lo que son procesos normales a nivel del ventrículo izquierdo. La proámpula incorpora una parte de la metápula y del bulbo, mediante la cual adhiere una cámara de salida. Con respecto al ventrículo derecho, la metámpula incorpora una parte de la prómbula, mediante lo cual adquiere una cámara de entrada. El proceso de intercambio se realiza mediante un movimiento de convergencia entre el canal auricular que se desplaza hacia la línea media y atrás, y el segmento bulbo-metampular que se desplaza hacia la línea media y adelante. Simultáneamente se va produciendo la torsión descrita del orificio bulbotroncal, de manera que la cámara de salida conduzca a la aorta. La migración de la torsión del bulbo se denomina torsión vectorial del bulbo. La migración vulvar, la proámpula, adquiere una cámara de salida aorta. Y la torsión vulvar, esa cámara conduzca a la aorta también. La migración del canal auricular, que es la parte de la metaámpula, adquiere una cámara de entrada que es propiamente la sección pulmonar. Con respecto a las malformaciones de lo que estamos mencionando, los ventrículos únicos, existen persistencias de lo que son las disposiciones ampulares. Las aurículas comunican con una sola cámara, los vasos arteriales nacen de las otras y solo muestran casi siempre una detención de la torsión vulvar. Doble salida de la arteria de los ventrículos derechos. Detección de la migración vulvar. El bulbo queda formado por parte del ventrículo derecho. Defectos del desarrollo del tabique ventricular pertenecen a los defectos septales ventriculares, en los cuales existe un proceso de agénesia del tabique. Malformaciones cardíacas, en las cuales vamos a ver que ocurre alrededor del 1% de los recién nacidos. La válvula aórtica va a ser bicúspide, va a producirse procesos de estenosis y endocarditis. El 80 a 90% de las malformaciones cardíacas está dado por 8 malformaciones, específicamente relacionadas de la siguiente manera: 30% por defectos septales ventriculares, septales auriculares y estenosis pulmonares. El 10% con los procesos conocidos como tetralogía de Fallot, conducción arterial persistente, y el 5% a través de estenosis aórtica, transposición de las arterias y coartación de la aorta. Hablemos con respecto a la aceptación auricular. La aceptación auricular se realiza por dos tabiques superpuestos que se desarrollan sucesivamente o secuencialmente. Por la derecha, el tabique del septum secum, el tabique incompleto que cubre la área del septum secum, persiste durante la vida fetal y en alrededor de un 15% de los adultos. Se denomina lo que es el foramen oval. Defectos a nivel de la región septal auricular. Según topografía, debemos observar que es el defecto de los arcos posteriores, que son los defectos senoauriculares, los defectos centrales de tipo ostium secum y los defectos inferiores de tipo ostium premium. Tenemos una comunicación interauricular tipo foramen oval y también tenemos comunicaciones interauriculares tipo seno coronario.
Se debe a una falla en la incorporación del seno venoso en las aurículas derechas, específicamente en la región limítrofe seno-auricular. Se presenta en tres sitios característicos, subtipos, en la desembocadura de la vena cava superior e inferior y en la desembocadura del seno coronario, que es muy raro. Es frecuente que este tipo de defecto exista una conexión anómala de las venas pulmonares derechas. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos un defecto septal a nivel de la aurícula, por sus siglas en inglés ASD, a través del defecto septal atrial, en los cuales vamos a observar que en la aurícula derecha la sangre oxigenada se mezcla con la sangre desoxigenada, obteniendo un proceso de sangre mixta o mezclada a través de lo que es el ventrículo derecho hacia el territorio de la arteria pulmonar. Con respecto al defecto cardíaco de comunicación atrioventricular, se observa que la comunicación entre la región auriculoventricular generaría que la sangre oxigenada se mezclara con la sangre desoxigenada. Esto se debe a la apertura entre las regiones ventriculares. Defectos de tipo ostium secum. Se debe casi siempre a demasiado amplio a una hipoplasia del septum secum, que es lo más frecuente. Se produce una falla de fusión de los cojinetes endocárdicos, se acompaña de un defecto septal ventricular por persistencia del foramen oval. Hablemos con respecto al defecto del tipo ostium secum, en los cuales vamos a ver la comunicación interauricular. Esos defectos de tipo ostium secum, vamos a ver que son defectos tipo ostium premium, en las cuales va a ser por parte inferior, en la cual se detecta una conexión endocárdica, si hay un defecto tipo seno venoso o un defecto tipo seno coronario. Con respecto a la aceptación ventricular, debemos tener en cuenta que la aceptación ventricular participa en cuatro formaciones: el tabique ventricular, el tabique vulvar, el espolón vulvo-ventral y los cojinetes endocárdicos. La aceptación ventricular concluye con el cierre del foramen ventricular. El cierre del foramen se efectúa por crecimiento concéntrico del borde libre del tabique ventricular, crecimiento del espolón vulvo-ventricular y tejido fibroso que prolifera desde atrás de los cojinetes de la región endocárdica. Vamos a ver los defectos septales ventriculares, clasificación topográfica, los defectos que comunican las cámaras de entrada de ambos ventrículos basales, junto a ellos los anillos atrioventriculares, y los apicales, que son más alejados de las válvulas auriculoventriculares, llamados también defectos musculares. Defectos que comunican la cámara de salida de ambos ventrículos, que serían supracristales. Los defectos que comunican la cámara de entrada del ventrículo derecho con la cámara de salida del ventrículo izquierdo, que serían infracristales, de características retropapilares o anteropapilares. Las retropapilares, la porción membranosa y la musculatura vecina. Y los anteropapilares, estaría la musculatura de la fosa subfundibular. Aquí tenemos lo que son las comunicaciones intraventriculares y a través del nacimiento de lo que es la parte de la arteria aorta. Debemos tener que los efectos supracristales de los infracristales vistos por un ventrículo izquierdo son subaórticos, se encuentran debajo del anillo aórtico en la parte alta del cono aórtico. Los defectos infracristales retropapilares son pequeños, los antepapilares son grandes, suelen comprometer la musculatura hasta el anillo aórtico mismo, lo cual genera un defecto sin techo muscular. Produce insuficiencia aórtica, incluso con prolapsos de un velo, generalmente es estrecho, a través del defecto hacia la región del ventrículo derecho. Existen complejos de Eisenman y la tetralogía de Fallot. Aquí observamos lo que es el canal atrioventricular, en lo cual vamos a ver que el ventrículo izquierdo de un espécimen anatómico de canal atrioventricular común tipo A
en donde se observan los espacios intercortales produciendo producto de procesos tipo apoptosis que se conforman si compone de la comunicación interventricular. Con respecto a la clasificación embriológica, se van a ver defectos vulvares, los supracristales, defectos vulvoventriculares, infracristales antepapila y defecto de pars membranácea, que son los infracristales retro. El defecto del tabique ventricular, vamos a ver defecto de la porción trabecular, que son las músculas apicales, y los defectos de la porción lisa del tabique, que son del borde de la fracción ventricular. Cierre espontáneo, los mecanismos de cierre espontáneo son dos: la fibrosis concéntrica progresiva y apoptosis y adherencia de un velo. Pueden presentarse procesos de estenosis subvalvulares, valvulares y supravalvulares. Debemos de tener en cuenta que la estenosis valvular, dos formas, lo que son las orificiales y las anulares. A ver, veamos también que tenemos eh, con respecto a la región anular, el anillo es estrecho, la válvula es en miniatura o deformado. Existe hipoplasia que afecta a las válvulas que se extienden también a la región supravalvular e infravalvular. Son parte de los síndromes del cuadro de hipoplasia ventricular. Con respecto a la transposición arterial, mal posición de los grandes vasos debido a la detención completa de la torsión vulvar. El tabique aortopulmonar es recto, lo que se manifiesta en la falta del enrollamiento de los grandes vasos. Cuando hay formación de los ventrículos, la aorta nace del derecho y la pulmonar del izquierdo, acompañado del defecto septal o hay un conducto arterial persistente. Veamos con respecto a la desproposición aórtica por detención parcial de la torsión vulvar, defecto septal ventricular subaórtico, estenosis pulmonar, en la cual se observa cuadros de hipoplasia, estenosis infundibular o solo una estenosis vulvar, atresia vulvar, acompañada siempre de un proceso de hipoplasia infundibular. Va a verse procesos de hipertrofia ventricular derecha. Aquí tenemos lo que es la tetralogía de Fallot, en los cuales vamos a observar que existe comunicación interauricular, interventricular, lo cual genera que haya shunt de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Se diferencia de la tetralogía de Fallot solo por existir una estenosis pulmonar. En la clínica, síndrome de Eisenberg, que denota un defecto septal o un ductus persistente con hipertrofia pulmonar. Con mayor frecuencia se trata de un defecto septal ventricular del tipo infracristal antepapilar sin techo muscular. Anomalías con respecto a Tausch-Hinbing, retención de la migración vulvar, presencia de una de las formas de doble salida arterial del ventrículo derecho. Se va a observar también defectos septales ventriculares supracristales. La aorta se origina dorsalmente del ventrículo derecho. La pulmonar, que nace ventralmente, puede cabalgar sobre el defecto septal. En el cierre normal del ductus es de tres fases: la angiomalacia preparatoria, el cierre funcional y el cierre anatómico. La angiomalacia, transformación mixoide de la media con focos de disociación y disolución tisulares. Cierre funcional se produce por una contracción. El cierre funcional que se presenta, la fase crítica, es necesario para que se establezca el cierre anatómico, proceso. Este último se concluye al final del primer trimestre. Recién nacidos pretérminos, interrupción de angiomalacia e hipoxia perinatal. ¿Existe alguna duda o consulta? Escucho que alguien tiene su micro abierto. Jessica Mori, ¿tiene alguna duda o consulta? Como podemos observar, tenemos
una persistencia del ductus arterioso cuando existe la comunicación entre la porción del callado aórtico y bueno, vendría a ser la porción la porción arterial pulmonar, lo cual generaría que haya un shunt de izquierda a derecha. Hablemos con respecto a la cortación aórtica, tipo infantil y tipo adulto. El tipo infantil se debe a hipoplasia tubular del istmo, ductus persistente, estenosis arterial, por lo tanto, va a ser una conducta preductal, ausencia de circulación colateral y la asociación con otras malformaciones cardíacas casi siempre graves. El tipo adulto son estenosis diafragmáticas del conducto arterial cerrado, estenosis arterial yuxtaligamentosa o postligamentosa, marcada circulación colateral. Infarto de miocardio, hablemos de con respecto a la patogenia, es un proceso de isquemia absoluta por la oclusión coronaria trombótica, oclusión sin infarto o infarto sin oclusión. Puede haber cuadros de oclusión sin infarto, en los cuales el infarto es ectópico o a distancia. Infarto sin oclusión, existe una elevada demanda de trabajo cardíaco que excede la reserva coronaria. Va a haber proceso de ulceración de una placa aterosclerótica, tronco de la coronaria izquierda, en el segmento proximal de las descendentes anteriores de la circunfleja y de la coronaria derecha, a su vez también del segmento distal de esta última. Vamos a observar topografía del infarto, en la cual vamos a ver que el ventrículo izquierdo en el tercio distal, o sea, en la punta, que en cuanto al espesor se afecte preferentemente en el tercio inferior, es decir, del territorio subendocárdico. Con respecto al ventrículo derecho, es excepcional, se produce una extensión de un infarto a nivel de ventrículo izquierdo. El 50% es anteroseptal, 30% es postseptal y 5% son laterales. Morfologías del infarto. Típicamente los infartos son cuneiformes, con las formas más extensas, las bases dispuestas hacia el endocardio. Pueden ser transmurales, es decir, comprometer el endocardio a epicardio, en cuyo caso se acompaña de pericarditis generalmente de tipo fibrosa o fibrinosa. Con respecto a la pericarditis tipo infarto llamado epistemocárdica, se presenta alrededor del 30% del total de los infartos y es difusa en cerca al 10%. Con respecto a los infartos macroscópicos, van a verse efectos anémicos, la necrosis solo después de 24 horas post-isquemia, lesiones mal delimitadas, pálidos, amarillentos, a veces con focos hemorrágicos, 72 horas, contorno cartográficos, tumefactos, amarillos, opacos, con un halo hemorrágico. De 5 a 7 días se van a observar un tinte verdoso por infiltración de la leucocitaria, el borde hemorrágico desaparece, 15 días se hace friable, perdón, va a haber un proceso de hemosiderina que se reabsorbe, un tinte ocre. A los 21 días se va a generar un cuadro blando, algo elástico, gelatinoso, rojizo debido a la neoformación. Y a los 30 días a más es firme grisáceo, se retrae por la formación de la cicatriz. Con respecto a los hallazgos microscópicos, se va a encontrar que dentro de las 6 a 8 horas cuadros de necrosis, a las 24 horas infiltración leucocitaria de 5 a 7 días, macrófago, hemosiderina y vasitos de neoformación, a los 15 días procesos de reabsorción y el desarrollo de tejido granulomatoso, dendritus de fibras miocárdicas en el citoplasma de los macrófagos, a los 21 días linfocitos, las células plasmáticas, los vasos de neoformación y las porciones de colágeno iniciadas en la segunda semana. A los 30 días el colágeno es más abundante y denso. Complicaciones locales, procesos de trombosis, las embolias trombóticas, la organización de trombosis conduce a un engrosamiento hialino del endocardio, aneurisma, dilatación del aneurisma, de la región del aneurisma del ventrículo, representa alrededor del 5 al 10%. La ruptura de esta que estamos mencionando va a ser el 10% a nivel del quinto día de la ruptura precoz y a los 10 días la ruptura tardía. Se va a observar que la cavidad cardíaca va a generar un taponamiento cardíaco.
La ruptura es de un músculo papilar, perdón, lo que causa una insuficiencia vital aguda. También se puede observar lo que existen bloqueos auriculoventriculares. Con respecto a los procesos de pericarditis, es un proceso de inflamación inespecífica, puede verse a un proceso primario o secundario. Primario se puede deber a procesos de pericarditis traumática tardía, la pericarditis idiopática, la pericarditis del síndrome de Dressler. La secundaria se debe a procesos de sífilis o sifilítica gomosa, la tuberosa y la reumática en los nódulos de Aschoff. La formación exudativa, la serofibrinosa, va a tener la hemorrágica, la fibrinosa y la purulenta. La fibrinosa, que es la seca, la superficie pericárdica que cubre la fibrina en forma de capa fina, vellosa, y de ahí el nombre del corazón velloso. Las formas productivas pueden ser serofibrinas, las fibrinosas, extensas adherencias, pericarditis adhesiva, pericarditis fibrinosa. Las adherencias fibrosas pueden sufrir calcificaciones distróficas y construir así una coraza que perturba la función cardíaca, que es la pericarditis constrictiva. Aquí tenemos las muestras anatómicas con respecto a la pericarditis serofibrinosa y la hemorrágica. Con respecto a lo que es la peritonitis exudativa y el corazón velloso. Pericarditis fibrosa. Hablemos con respecto a la pericarditis bacteriana. Son procesos exudativos. Hay que tener en cuenta que son pericarditis epistenocárdicas, en las cuales se van a encontrar pericarditis fibrinosa circundantes sobre el territorio infartado, serofibrinosa o hemorrágica. Van a haber procesos de pericarditis urémica, es fibrinosa. Van a encontrarse procesos de pericarditis reumática, pericarditis productiva inespecífica con infiltrado linfoplasmacitario y fibrina de reorganización, pericarditis carcinomatosa y sarcomatosa, los cuales se deben encontrar procesos tumorales del seroma y son hemorrágicos. Lo que son procesos de pericarditis tuberculosa, que son gaseosas o productivas. Aquí tenemos lo que son las pericarditis consultiva. La pericarditis bacteriana. Las pericarditis hay que tener en cuenta que pueden ser pericarditis aguda benigna, que tiene un rasgo epidémico postinfeccioso de las vías aéreas superiores, tiene procesos fibrinosos o hemorrágicos, se debe al virus del grupo Coxsackie, son esporádicos e idiopáticos. Con respecto a la pericarditis del síndrome de Dressler, se da un proceso de inflamación pleuropulmonar, fiebre, pericarditis y una semana post-infarto del miocardio. Puede ser cuadros autoinmunitarios y pericardiotómico. Con respecto a la miocarditis, hay que tener en cuenta que son debido a bacterias, virus, parásitos, hongos, sustancias químicas, factores físicos por compromiso orgánico múltiple y aislados. En la macroscopía se encuentra una miocarditis leve, puede pasar inadvertida macroscópicamente. En las formas graves se va a observar dilataciones miopáticas del miocardio que aparecen turbios, pálidos y flácidos, infiltrados inflamatorios de bandas blanquecinas grisáceas. Va a haber un aumento de peso, pseudo hipertrofia o por hipertrofia en caso de miocarditis crónica. Vamos a encontrar también lo que son los procesos de miocarditis dilatada, en las cuales vamos a encontrar que es... ¿Qué pasó? Con respecto a la miocarditis dilatada que se debe a la foto, vamos a ver a la izquierda de la foto una superficie externa o exterior del corazón. Es característico un proceso de miocardiopatía dilatada que está más ovalada y redondeada. De derecha de la foto va a observarse un corte saginal del corazón, muestra el ventrículo izquierdo por su vía de salida, por lo tanto se observa la aorta. Hay dilatación de la cavidad ventricular con adelgazamiento del aneurisma de la punta de flecha. Con respecto a la miocarditis parenquimatosa, hay que tener en cuenta que es la de peor pronóstico, genera dilatación
miopática del miocardio, va a haber miocarditis diftérica, la chagásica, la por toxoplasma y la miocarditis viral. Con respecto a la miocarditis diftérica, por la exotoxina de la bacilo de Lofer, la primera semana se produce por granela microvascular, en la cual hay un proceso grasosa, degeneración y necrosis seria. Fragmentación y necrosis. En el intersticio va a generarse proceso inflamatorio seroso. En la segunda semana vamos a encontrar procesos de necrosis intersticio. Aparece una marcada infiltración linfohistocitaria. Va a producirse un proceso de restitución ad integrum, en la cual se va a observar un compromiso del sistema excítico conductor, lo cual puede conllevar a la muerte. La miocarditis parenquimatosa o chagásica. Vamos a ver que el Trypanosoma cruzi se multiplica dentro del miocito, lo que es por la leishmania y la blefaroplastos. Su fase aguda va a generar pseudoquistes, un proceso de infiltrado celular, primero leucocitario, después de células redondeadas. En la fase crónica se va a generar procesos de cardiomegalia, focos fibrosos e infiltrados redondos celulares. La miocarditis por toxoplasma carece de blefaroplastos. Con respecto a las miocarditis virales parenquimatosas, son focos necróticos que suelen ser miolíticos. Los miocardiocitos virales necrotizantes son especialmente graves y de curso fulminante. Ocurre preferentemente en niños. Con respecto a las miocarditis virales intersticiales, se debe a causas virales. En un intersticio entre las fibras del miocardio se producen focos de extensión variable, infiltración de células redondas, preferentemente de linfocitos, histocitos y células plasmáticas. Con respecto a la miocarditis intersticial, se debe a miocarditis séptica exudativas tipo inespecíficas de predominio leucocitario y se produce en el tejido conectivo perivascular y entre los fascículos y fibras celulares. Se observan focos supurados, endocarditis lenta, Fleischmann-Whister. Se constituye por un infiltrado inflamatorio perivascular en forma de pequeños focos y áreas necróticas, algunos miolíticos en el miocardio. Con respecto a la miocarditis intersticial, se debe a un proceso reumático, específicamente entre las edades de 5 a 15 años. Se va a originar lo que es la pancarditis, que es una pericarditis, miocarditis y endocarditis. Dos componentes, uno inespecífico y otro específico. Inespecífico va a realizar un proceso inflamatorio intersticial sin características particulares, con área de necrosis de fibra miocárdica. Debemos tener en cuenta que estas corresponden a la mayoría de las miocardias causadas por virus. En el intersticio, los focos de extensión variables de inflamación de células redondas, preferentemente de linfocitos císticos y células plasmáticas. Las idiopáticas autoinmunes en niños y jóvenes tipo difusas son densos focos de infiltración intersticial de linfocitos, histocitos, células plasmáticas y células polinucleares. Con respecto a las granulomatosas, van a verse nodulillos celulares tuberculoides. Y las células gigantes van a observarse componentes intersticiales, necrosis de fibras miocárdicas y brotes regenerativos del parénquima en forma de yema multinucleadas. Con respecto a la endocarditis, las estructuras del endocardio, el endotelio, la cápsula o la capa subendotelial, la capa muscular elástica, la capa subendocárdica y en las últimas cursan las ramas izquierdas del sistema exótico conductor. Con respecto a la endocardio valvular, se diferencia del parietal en dos características: la estratificación en 4 capas, solo en la cara de los velos que chocan con respecto a la corriente sanguínea, la cara ventricular de los velos semilunares y de las aurículas. En la cara anterior de los velos semilunares y atrioventriculares está compuesto solo del endotelio. La capa subendocárdica carece de vasos. El esqueleto mismo de los velos está hecho de una capa relativamente gruesa de tejido fibroso denso. Frecuencia.
cerca del 8% de los casos, menos frecuente endocarditis reumática, más frecuente de tromboendocarditis y las inflamaciones en las prótesis biológicas. Localizaciones se van a observar que son endocarditis valvulares o vasculitis, o también endocarditis parietales o murales. Con respecto a la patogenia, se debe a un proceso de endotelio y tejido conectivo laxo. Las lesiones endoteliales presentan morfológicamente la lesión primaria que posibilita la acción de los gérmenes en los tejidos más profundos. En otras instancias, el tejido conectivo laxo, el primero en lesionarse, produce erosiones, endocarditis reumática. Clasificación: localmente bacterianas y abacterianas. Los procesos de endocarditis reumática posterior o junto a la pancarditis o solas. Vamos a observar procesos de macroscópicamente endocarditis verrucosa, formación de 1 a 3 milímetros. Vamos a observar procesos de enrojecimiento vía 3 y adherencias, bordes de cierre de velo y a veces lineamientos en toma de rosario. Microscópicamente se va a observar verrugas reumáticas en la profundidad del tejido conectivo laxo o alterado, degeneración fibrinoide, edema, proliferación de células histiocitarias. En la superficie se va a observar erosiones del endotelio y la degeneración fibrinoide. La fibrosis se va a observar distorsión de la microarquitectura del velo con neoformación vascular. También vamos a encontrar lo que son procesos de retracción y engrosamiento del velo y cuerdas tendinias. Calcificación que sea rígido de los velos.